del riñón, rápido. Sí, alto, alto, los demás la oigan porque tienen que saber lo que tú dices. ¿Qué? Rápido. No, si lo piensas mucho, pierde. Te quedas sin evaluación. Vamos, bien, tírala. La exhibición tiene también función eritropoyetina. Produce eritropoyetina. Ok. Carla Lorena. Vamos, rápido. Expresión. Excreción. Sí. Naomi. Ay, no. Esa nunca ha venido. Fátima Reina. Ella tampoco. María del Carmen Manega. Filtración de sangre. Filtración de sangre. Camila Fernanda. Camila Fernanda no está. Stephanie, Hilary Stephanie. Eliminación de fármaco. Elmer, no es una función del riñón o una característica del riñón, puede ser funcional o anatómico. ¿Eh? Glándula enzima, creo que por eso no forma parte del riñón, pero tiene, encima tiene a la suprarrenal. Tienes que decir una característica del riñón. Es una estructura aparte, pero está situada arriba del riñón. Isadora, Luis Ángel Calima. ¿Dónde está Calima? Samuel Eliseo, Evelyn Carvajal. La regulación de la presión arterial. Regula la presión arterial. Presión anatómica. Evelyn Carvajal, ¿no? Sí. Dazzler, Ángel Dazzler. Maite Mondori. Alison Coronado. ¿No está? Dayana Cristina. Fernando José. Dime. Recién llegaste. Tiene una característica del riñón, cualquiera, anatómica, pero que no sale de la que hayan dicho. Anatómica o funcional. Tiene que ver con la producción de hormonas que regulan la presión arterial, tiene que ser la renina, y también con la estimulación de producción de glóbulos blancos. Con la producción de renina. Con renina nos quedamos, porque ya habían dicho eritropoyetina y habían dicho otras cosas. ¿Tú eres Crespo? Sí. Eliana Crespo. Vamos, Eliana. La eliminación y Ya dijeron eliminación. equilibrio del sodio, calcio, potasio. Equilibrio hidroelectrolítico. Electrolitos. Eliana. Valeria. Sí. Pesa alrededor de 150 gramos. 250 gramos de peso. 150 gramos, ¿verdad? Peso 150 gramos aproximadamente. ¿Tú eres? Eliana, ¿no? No, Valeria. Valeria. ¿Y Ana Carolina? Regula la toma de calcio. Regula La toma de calcio. la toma de calcio. A ver, explícate eso porque esa no la entendí. La absorción del calcio. ¿Cómo? La absorción del calcio. La absorción de calcio. Lo elimina calcio.
Entonces, no es la absorción. y la regulación. Forma parte del equilibrio electrolítico. ¿Alguna otra? Presión sanguínea, regula la presión sanguínea, Ya lo dijeron. Regula la tensión arterial. regula el exceso de fluido. ¿El exceso de qué? El exceso de fluido. De fluidos. Entonces, el equilibrio, este es el electrolito hídrico. ¿Tu nombre? Diana Díez. Diana Díez. Adrián Dorado. Tiene un tamaño de aproximadamente entre 10 a 12 centímetros de largo, de 5 No a lo digas. 7 de ancho y 3 de Peso, grosor. Ok. Peso. Aproximadamente 12, 6 y 3. Sí, más o menos. Con promedio. Ok. Tú eres Adrián Dorado. Sí. Álvaro Flores. Mantiene el equilibrio ácido-base a través del hidrógeno y carbono. Ácido base, equilibrio. Ácido. Ácido base. Flores Wilson. Produce la hormona calcifiol. El calcitriol. Eco calcitriol. ¿Qué es el calcitriol? Ok. Claro. Alison Flores. ¿Ya está? Brian. Ya lo dijeron todo. No. Falta harto. Al cerdo, no sé si. Son dos, ya. Esto es uno. Son un órgano par. Son Sí. dos. Al Esto es cerdo, una la- ya. Son dos. Brian. Alison Rachel. María Victoria. Cristian. Tiene la función también de producir orina del riñón. O también el riñón pesa de 100. No, ya. Ya lo Ya dije. vieron lo que pesa. Sebastián Ledesma. Está ubicado en la T12 y en la L3. En la T12 y en la L3. Sí. A la altura. O a la altura. Que lo dijo mal. O ¿Qué ubicado quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso, Sebastián? Está ubicado en la torácica número 12 y en la L lumbar 3. A la altura. O en el flanco derecho y En la torácica. o el de En la torácica, acá en la tórax. Los T12. o bueno, cambio. Capacidad de adaptación que puede vivir con uno. Sí. Se puede vivir con uno. Adaptación, se puede vivir con uno. No, está bien, pero me alegro. Por eso. Te está ganando una pregunta, Sebastián. Luis Gabriel Limón. La nefrona es la unidad Jessica Lovera. Produce células como podocitos. ¿Qué? Produce células como podocitos. Produce células. El riñón las produce. Ah, no. Están ahí. Están ahí. ¿Qué son los podocitos? Células. Epiteliales. ¿Dónde están? Para que me digan, ¿dónde están los podocitos? ¿En qué estructura? ¿En qué estructura están? En la corteza renal. Ahora vamos a ver qué son los podocitos. ¿Tiene otra función? Otra característica. Controla la homeostasis. ¿Cómo? O homeostasis. Homeostasis. Ya todas estas. La tensión, el equilibrio. Dale, pues. ¿No?
no mires a la gente, que prefiere que miren tu celular y busquen. Tiene una corteza renal. Tiene una corteza. Y además de la corteza, ¿qué más tiene? Tiene corteza y qué más. Uno más. No. ¿Y? Tejido cortical. ¿Qué? Tejido cortical. ¿Cómo? ¿No oí? Díganle claro para que, tóquenle claro para que, porque yo estoy igual que yo. Tiene una corteza y una médula. Una corteza y una médula. ¿Nombre es? Jessica. Jessica Lovera, ¿no? Melvin Melgar nunca ha venido. Kimberly Moyo, ¿no está? Araceli Ochoa. Araceli, dime. Se encuentra debajo de la máquina, se encuentra una caja a cada lado de la misma. Ok, vamos a cada lado. Uno para acá y otro para acá. David Olivera. ¿Dónde está? María Astrid. Son órganos retroperitoneales. Tenía que retroperitoneales. Ajá. Mariela Astrid. Gustavo Peña, dale. El derecho se encuentra más descendido que el izquierdo debido al hígado, por la presión que le hace. Efectivamente. Este es el izquierdo y el derecho que está un poquitito más abajo. El de arriba. Ok, Peña, bien. Marlene Pinto. María Angélica Quiroz. ¿Dónde está? Tamari Salazar. En forma de frijol. Forma de frijol. Ah, eso es fácil. A nadie se le ocurrió. La más obvia. La más difícil. Tamara. Uno para. Acá está. Ya evolucionó. Vamos, Tamara, dispara. No, Tamara, dispara, no, oye, no te guíes por lo que están dando. Oye, por Sebastián, no te guíes por él. Porque te va a embarcar. Pero ubican el toro. ¿Qué participa del metabolismo? ¿Cómo? Participa del metabolismo de ciertos nutrientes. En el metabolismo, dígame, yo estoy solo. Participa del metabolismo de ciertos nutrientes. De ciertos nutrientes. Por ejemplo, ¿cuál? Vitamina D. Vitamina D. No, ella produce vitamina D. ¿Qué otra cosa? Bueno, sí hay metabolismo ahí. Hay gluconeogénesis, nueva formación de glucosa. Ahí se forma glucosa también en el riñón. Dime otra, rápido, aunque sea anatómica, dale, que es más fácil. A ver, Sebastián, dispárale una, a ver. Pirámide, tiene pirámide. ¿Cuánto? ¿Tiene pirámide? ¿De Egipto? Tiene papila, tiene zona, tiene. Pero es a ella, para que te lo diga ella, para que ella me lo diga a mí. Tamara, piensa en otra. A ver, Alejandro Ramírez Picola. Presenta un ilio renal, la arteria y la vena renal. Presenta ilio renal. Este es el ilio. Exacto. ¿Por dónde pasa? ¿Qué pasa por ahí por el ilio? Arteria y vena renal. Nada más. Y ureter. Ajá, sale el ureter. ¿Qué más? Hay más. Te la dejo para que otro me lo diga. Y ahí, ¿dónde está? José Fernando Valenzuela.
Ya yo la dije, esa no vale. Dime otra. Ya lo dijeron, vamos, dime una anatómica. Ya lo dijeron. Bien, Carlos, a ver, ¿tu nombre? Alison Coronado. Dime una característica. Contiene más de 1 millón de nefronas. Cada uno tiene aproximadamente más de 1 millón de nefronas. Bien, ¿quién más llegó? Que no ha sido evaluado. ¿Tu nombre? Tiene una característica que no hayan dicho del Tiñón. ¿Dónde está el Romero? Entonces, sí. Sí, pero el Romero forma parte de una estructura. ¿Cómo se llama esa estructura? En fármaco y en técnica aerodinámica es un caso. En técnica radiológica. Vidal, dime. Sobre el éter, son dos ureteres que están con un conducto muscular delgado, que están conectados con la vejiga. Yo estaba preguntando sobre el riñón. Tú me saltaste al uréter, pero dime cómo se relaciona el uréter con el riñón. Transporte de la vejiga. Y bueno, nacen en el riñón los uréteres, ¿no? Ok, está bien. ¿Quién quedó por evaluar? Todavía no te evaluó, todavía falta hacerte preguntas más. ¿Quién quedó por evaluar? Ah, sí, lo sé, que salté. Dime. Fibra 180 litros al día, 125 mililitros por minuto. ¿Quién más? Samara, ¿ya? Características del persenal. Claro, yo que estoy solo, y por riñón. ¿Qué cosa es la pelvis renal? Ya empezó. Píntala ahí. ¿Por qué no me subiste si se tiene 12 de Dibuja. nada más? Un grano. Tiene un papelito ahí. Mira, además, píntamela ahí. No hay que dar la pelvis. Búscala ahí en internet y después la dibujas a la pizarra. ¿Quién más quedó por evaluar? ¿Nadie más? Bueno, ahí tienen otra evaluación procesual. Vamos a comenzar entonces la clase de hoy. Vamos a hablar sobre el riñón. Y bueno, la idea era hacer un recordatorio anatomo-fisiológico primero para poder entender cuáles son las patologías fundamentales renales. ¿Listo? Dice este mensaje que les pongo aquí. Estudiar medicina es lo más parecido al amor. Sufre, pero no quiere dejarlo. Es algo así. Sufre, pero ustedes no sufren mucho. Ustedes han tenido, les ha tocado la época en la que todo se ha facilitado. Hacen los exámenes virtuales, se pueden fijar, no estudian, sacan buenas notas y siguen pasando, pero no están aprendiendo. Pero la vida se los va a cobrar cuando sean profesionales, porque se van a graduar, se van a graduar. Estudia un poquitito más para el examen de grado y ese día, como al
bachiller ahí llegan, pim pam pam, y paran y aprueban, aunque sea con 51. Se gradúan de medio, pero después viene el problema. La vida le va a cobrar todo eso que no han hecho durante este tiempo. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo con eso? Ustedes van a ser los candidatos, igual que junto con ustedes está formando una buena camada de abogados que van a estar. Y saben que aquí hay un abogado bajo cada piedra y están ávidos por trabajo. Antes, frente a cada hospital había una funeraria. Ya no, ahora hay bufete de abogados esperando para ver el familiar quejarse de una negligencia médica y meternos en proceso. ¿Verdad? Buscan enseguida procesos, así que tomen en cuenta eso. Y a medida que ustedes van, los abogados que tampoco estudiaron, que se graduaron también fijándose, les va a ser mucho más fácil meterle un proceso a ustedes. ¿Sí? Luego, patología especial. Tema 9, riñón. Este tema ya no le va a esta segunda evaluación, forma parte de la final. ¿Cuáles son los temas que vamos a ver hoy? Acuérdense que siempre vemos la definición, la etiología, la patología, las características clínicas y los cambios morfológicos, ¿no? Vamos a definir qué cosa es la azoemia y la uremia. Son dos términos muy utilizados cuando vamos a hablar de trastornos renales, de disfunción renal. ¿Qué cosa es la insuficiencia renal? La aguda, la crónica, la glomerulonefritis. ¿Qué cosa es el síndrome nefrótico? Y aquí llamamos síndrome nefrítico, que también es un término que utilizamos con bastante frecuencia. Entonces, el riñón, como bien señalaron ustedes ahí, son un órgano que la función fundamental es filtrar la sangre. Y bien decía Jesse, que filtraba cerca de 180 litros. Entonces, participa fundamentalmente en la formación de orina. Esa es la función fundamental que siempre pensamos en el riñón, pero tiene muchas otras funciones en el cuerpo. Como bien señalaron ustedes, participa en la homeostasis del organismo, en el equilibrio hidroelectrolítico, en el equilibrio ácido-básico, regula la tensión arterial del cuerpo, produce hormonas, fundamentalmente la eritropoyetina y el calciferol, que es una forma inactiva de la vitamina D. Entonces, bueno, ahí están algunas de las características que estábamos mencionando. Desde el punto de vista macroscópico, ya sabemos que son dos órganos impares. El izquierdo siempre es mayor y está más arriba que el derecho. El derecho, como bien dijo, creo que fue Peña, le dijo que era porque estaba más bajo por la presión del hígado, pero además hace que sea más pequeño y el izquierdo es ligeramente mayor. El promedio del tamaño, como bien dijo quién por acá el tamaño, ¿tu nombre es? Adrián. Dorado, ¿no? 12 de largo, 6 y 3 de grosor aproximadamente, ¿no? Bueno, se localiza en la región retroperitoneal. ¿Quién dijo retroperitoneal? Astrid, ¿no? Ambos lados de la columna vertebral, alguien nos dijo también por ahí. Desde la última vértebra dorsal hasta la tercera vértebra lumbar. Porque Sebastián lo estaba poniendo en el toro. En la T3, en la tercera torácica. De 12 En la torácica, ¿ustedes se imaginan el toro ahí arriba? Yo he visto gente que me ha puesto el hígado también arriba en el toro. Esto no es problema. Bueno, ahí está una representación gráfica de cómo se veían los riñones, ¿no? Siempre el lado derecho va a estar más pequeño y ligeramente por debajo del izquierdo. En lo que vean, estamos por debajo. Tiene una cara medial, que es esta de aquí, donde está el ilio renal, como bien dice, alguien nos dijo por ahí el ilio, y el ilio
sale el uréter, pero entra la arteria renal, sale la vena renal y entran los vasos linfáticos también. Fue lo que faltó decir, los vasos linfáticos y la inervación. El nervio también inerva al órgano, también atraviesa el líquido renal, ¿no? Un corte sagital pues tiene la corteza y la médula, ¿verdad? ¿Cuál es la corteza ahí? Señálamela con el puntero. ¿Cuál es la corteza? Ahí con eso, ahí. ¿Cuál es la corteza? No, en el riñón. No, ahí yo lo veo también. En el dibujito. ¿Cuál es la corteza? Esa es la corteza. A ver, por abajo, muéstramela, por abajo. Oye. ¿Esto qué es? ¿Estás segura? ¿Cuál es la función de la corteza? ¿Y esto de acá adentro qué es? ¿Cómo se llama eso que está aquí adentro? La médula. Ok. Bueno, ahí tiene una característica también anatómica, el poro superior, el poro inferior, el borde medial que muestra el ilio, la parte. ¿Quiénes han comido riñones? Es riquísimo. Es riquísimo. Sí, en su mitad. El bofe son los pulmones. El bofe son los pulmones. Porque lo que es vaso, que muchas veces la gente dice que es el bofe, no, el vaso es lo que llaman aquí lengua de panza. Esa me imagino que es el pajarilla, que es una cosa larga. Lengua de panza es el vaso. Y el bofe son los pulmones. Por eso el hígado y la lengua de panza. El bofe a veces no es muy bueno porque hay mucho parásito ahí que se acumulan. Bueno, es riquísimo los riñones. ¿Qué te digo, viejo? Son Una la más rica, que no pierdan oportunidad y coma. Los riñones forman parte del sistema urinario. Y acá nos comentaba que el sistema urinario estaba conectado con uréter. Su nombre era Vidal. Vidal nos decía que los uréteres, que son los que van a drenar la orina. ¿Y a dónde la llevan? Los uréteres, ¿a dónde llevan la orina? A la vejiga. Y cuando llegan a la vejiga, ¿qué pasa? Vidal, ¿en la vejiga qué pasa? ¿Cuál es la función de la vejiga? Samara, ¿cuál es la función de la vejiga? Ayuda ahí a Vidal. ¿A qué te sirve la vejiga a ti? ¿La Mari? Para almacenar orina. Y después que la almacena, ¿qué pasa? ¿La evacúa por dónde? Por la uretra. Ok, bien. Entonces, bueno, esto es lo que van a ver acá en la diapositiva y un recordatorio de esta parte. Recordar que los riñones son una estructura, órganos que están vascularizados y que están también inervados. Entonces, la circulación sanguínea, la circulación mayor, garantiza alrededor entre un 20 a un 25% del flujo del gasto cardíaco, o sea, de la cantidad de sangre que emite el corazón al resto del cuerpo. Alrededor de una cuarta a quinta parte va al riñón.
que constantemente va a recibir ese flujo sanguíneo y es lo que va a permitir que él constantemente esté filtrando la sangre. Cuando hay un proceso, por X o Y razón, que se pierde el volumen sanguíneo, pues el organismo crea mecanismos adecuados para garantizar que el flujo sanguíneo se mantenga lo más estable posible al cerebro y al corazón. Pero el riñón, el organismo es sabio. El riñón como que no le importa, garantiza que no falte aquí y no falte acá. ¿Ok? Entonces ese 20 o 25%, un gran volumen que normalmente iba al riñón, en una situación donde hay un pérdida de volumen sanguíneo, deja de llegar al riñón. Ya saben por ahí qué puede pasar, que es lo que vamos a ver más adelante. ¿Okay? El riñón, ¿cómo se regula? Los electrolitos, fundamentalmente la excreción de sodio. Si se excreta mucho sodio, ¿qué pasa? Se va la sal. Se va el agua y si retiene sodio, retiene más agua. Retiene agua. ¿Y qué pasa entonces? Ajá, ¿y qué más? Retiene sodio y agua. ¿Cómo se repercute eso de manera sistémica? Aumenta la presión arterial. El aumento de la presión arterial. ¿No? ¿Y qué cosa es el sistema renina, angiotensina, aldosterona? ¿De acuerdo? Que va a regular la presión a corto plazo. ¿Y cómo funciona? ¿Recuerdan? Células y células medulares tienen grandes dosis de renina. La renina va a quemar plasminógeno producido por el hígado y esta se va a tomar en angiotensina 1. Las ECA van a activar la angiotensina 1 y lo van a tomar angiotensina 2. Y esto va a actuar a nivel del túbulo distal. Contorneado distal. Túbulo contorneado distal y a veces van a activar la aldosterona. ¿Qué es lo que va a hacer? Van a retener el sodio, van a activar a nivel de la CENAC. Producción de orina. Recordar que la orina es el resultado de lo que excretamos, pero además a eso hay que restarle lo que reabsorbemos y hay que sumarle lo que excretamos. Saben que esas tres funciones tienen filtrado, o sea, el resultado del filtrado menos lo que reabsorbemos más lo que excretamos. ¿Alguien me explica qué significa filtrar, excretar, reabsorber? ¿Cómo funciona el riñón? La excreción va a ser igual a la filtración más secreción más reabsorción. Sí, esa es la producción. ¿Pero qué quiere decir es reabsorber y qué quiere decir secretar? A nivel de los túbulos va a haber reabsorción, pero también va a salir aparte de las células. Tiene una sustancia que se reabsorba, para poner ejemplo. La glucosa. La glucosa. Completamente el túbulo contorneado. Se reabsorbe. Quiere decir que toda la glucosa que se filtró y que pueda formar parte de la orina, cuando llega al túbulo contorneado es reabsorbida, vuelve otra vez a la circulación y evita que se vaya la glucosa por la orina, ¿no? Y dime un ejemplo de una sustancia que sea secretada. Urea, creatinina. Son los elementos que el organismo entiende de que hay que eliminar. Eso sí, lo secreta a la orina para que se vaya, ¿no? Entonces, esto es fundamental. Por ejemplo, cuando tú tienes un diabetes, hoy en día hay medicamentos antidiabéticos que el mecanismo de funcional es aumentar o disminuir la reabsorción de glucosa. Abren el tubo contorneado para que se vaya toda la glucosa. Y entonces una manera de bajar el azúcar del cuerpo es hacer que la glucosa, la dapaglifosina, que se está utilizando actualmente mucho para los diabéticos, yo la tomo. Y es verdad que es mejor que cualquier antidiabético. Lo que hace es forzar a orinar dulce. El riesgo, acuérdense que cuando tú orinas dulce,
como dijo Damaris, se almacena en la vejiga, se convierte en un caldo de cultivo. O sea, hay que estar constantemente acidificando la orina porque puede favorecer la formación de la proliferación de bacterias ahí. Entonces, bueno, los uréteres, que ya saben que transportan la orina a la vejiga, tienen aproximadamente 30 centímetros de largo aproximadamente. Son estructuras musculosas que tienen la posibilidad de que se van contrayendo para evacuar la orina hacia la vejiga. Desembocan a nivel del trígono del diablo, no recuerdo cómo es, que es el trígono que forma la vejiga como tal, y bueno, en los vértices es donde desembocan los uréteres. Y al final está la uretra. La uretra de la mujer saben que es muy corta, a diferencia de nosotros los hombres, que es un poco más larga y que está dividida en 3 porciones. ¿Cuáles son las porciones de la uretra masculina? Intramural, musculosa y cavernosa. Prostática, membranosa y cavernosa. La cavernosa es la que está en el pene, la prostática es la que atraviesa la próstata, acá está, la que atraviesa la próstata, y la membranosa que es la que está en el medio. El funcionamiento del sistema urinario tiene una regulación neurológica, manda señales a la vejiga, que es la que permite que se relaje el esfínter y uno pueda orinar, y también cuando termina, pues la señal llega, también todo se regula desde el punto de vista neurológico. Bueno, los riñones, como bien dijeron por allá, tienen cerca de 1 millón de nefronas. Con el envejecimiento, esas nefronas se van perdiendo, normalmente se van perdiendo. Y no surgen más nuevas nefronas. No hay nuevas, se van perdiendo, se perdieron. Y las que quedan tienen que asumir la carga de trabajo de las que se perdieron. Y eso hace que se vuelvan hiperfuncionales. Y cuando funcionan demasiado, pues también esas se van a deteriorar. Y eso va a ir contribuyendo a que se deteriore más la función renal. Siempre con el envejecimiento, pues los riñones van perdiendo nefronas, por lo tanto van perdiendo la capacidad de filtrar el orina. ¿Cómo están compuestos las nefronas? Con la cápsula del gómero, los conductos proximal, central, de la descendente, ascendente, contorneado distal, proximal, el colector, que es el último, el glomérulo. ¿Qué va a estar? Vamos a ver la anatomía acá, ¿no? Recuérdense que el glomérulo es un enrolladito, es como si fuera, es como si fuera un paquetito de varices, de vasos sanguíneos, un enrolladito de vasos sanguíneos, que tiene la característica, y es precisamente ahí donde se va a producir el filtrado. Por ahí pasa la sangre y es donde el plasma va a atravesar las paredes de estos vasos sanguíneos, va a pasar al sistema de tubular y es donde se va a producir la filtración a la que hacíamos referencia, ¿no? Pero los glomérulos son un grupo enredadito de vasos sanguíneos. Imagínense como si fueran un paquete de lombrices, ustedes habrán visto, ¿no? Un paquete de lombrices así, bueno, así, enrolladitos son los vasos sanguíneos con una membrana basal que tiene mucha permeabilidad, por lo que permite el paso del plasma, y que es el que va a ser filtrado a este nivel, ¿no? Pero además permite un paso selectivo, porque no permite que todo pase por ahí. Esta membrana tiene una porosidad determinada que permite que, por ejemplo, las proteínas no puedan ser eliminadas. Por ejemplo, la albúmina, que es la proteína más abundante en el plasma y que es de estructura más pequeña, no permite que salga por ahí. Cuando esta membrana de los glomérulos se daña, entonces que va a permitir que se libere albúmina. Si encontramos que ya hay globulina que se elimina por
por la orina, entonces nos está indicando que el daño renal es más grave, porque la porosidad que tiene esa membrana, la membrana basal de estos glomérulos es mayor, quiere decir que la afectación estructural es mucho mayor, y eso hace que se pierda esas proteínas del cuerpo, ¿no? Entonces, en cada nefrona se distinguen dos partes fundamentales: el corpúsculo renal, que es donde está, como dice aquí, la cápsula de goma, y el sistema tubular, que es toda la tubuladura esta que vemos. El corpúsculo renal está conformado por el glomérulo y la cápsula de goma, ¿no? Y el sistema tubular por los tubos contorneados proximal, distal, el asa de Henle y el tubo colector, ¿no? Y tiene, a que recuerden un poco de la anatomía. En cuanto a las funciones, ustedes fueron bastante claros, hablaron sobre la producción de orina, que es una de las funciones fundamentales, la filtración de la sangre. A partir de esa filtración de la sangre es que se logra producir la orina, pero recuérdense que la orina, la producción de orina, además de la filtración, forma parte del filtrado, va también lo que se le quita lo que se reabsorbe y se aumenta lo que se secreta. La depuración de la sangre de, digamos, drogas, pero también tóxicos y diversas sustancias que el organismo considera que no son necesarias. Los más frecuentes son, por ejemplo, los aditivos, los colorantes alimenticios, todo eso se elimina por la orina. Regula el equilibrio hidroelectrolítico, agua, los electrolitos, regula la presión arterial y funciona como una glándula, que ya sabemos que produce las células ultraglomerulares, son las encargadas de producir la eritropoyetina, y también a nivel renal se produce elemento que es de la vitamina D, el calciferol. Aquí hay un cuadro que es donde se recogen una de las funciones: la eliminación de productos de desecho a través de la orina, la regulación hidroelectrolítica, ¿no? Y equilibrio ácido-base, la producción de hormonas y enzimas, y la gluconeogénesis, que hablamos como parte del proceso. El tejido renal también tiene función metabólica como tal. Como consecuencia de la actividad, el riñón produce sustancias de desecho, del metabolismo, por ejemplo, del metabolismo de las proteínas hasta la urea. El ácido úrico forma parte del producto de desecho de los ácidos nucleicos. La creatinina es de la actividad muscular. La bilirrubina también se elimina por orina. Acuérdense que una de lo que da color a la orina es el puro bilinógeno. Entonces también se elimina por ahí y da color a la orina. Entonces también se eliminan todos estos metabolitos, urea, creatinina, ácido úrico, son los que habitualmente utilizamos en la práctica médica para medir la función renal. Si estos metabolismos están elevados en sangre, quiere decir que el riñón no los está eliminando en la cantidad suficiente y por tanto pensamos que está alterada la función renal. El primero que se altera de ellos es la creatinina, ¿no? Y por eso es el medidor estándar de la función renal. Ahora, los trastornos renales, ya entramos los trastornos renales pueden darse por afectación de varias estructuras del riñón. Los glomérulos, o sea, la glomerulopatía, acuérdense que en los glomérulos se produce el proceso de filtración importante de formación de orina. Y estas son las estructuras más susceptibles de estar afectadas. Los túbulos, o sea, el sistema tubular, donde se va a producir la reabsorción y la secreción de sustancias que son eliminadas, también va a afectar la producción de orina y la eliminación de desechos del organismo. Puede afectar el intersticio renal, o sea, todo lo que es el tejido renal propiamente dicho, que está conformado donde está la médula y la corteza renal, y puede ser daño a nivel de vasos sanguíneos al órgano. Entonces, de todas estas estructuras se derivan, las alteraciones de estas estructuras se derivan las enfermedades de la nefropatía, los trastornos renales. Las manifestaciones clínicas son a veces muy similares unas con otras y generalmente
se agrupan, como bien dice acá, en síntomas relativamente bien definidos. Los más frecuentes son las glomerulopatías. Las glomerulopatías, que generalmente son los procesos cardiovasculares más importantes que hay. Cuando sucede un daño, pues como bien dice acá, aumentan los niveles de electrolitos, comienzan a aumentar los problemas del metabolismo hídrico y empiezan a observarse problemas. Pero una de las primeras traducciones es el aumento de la concentración de electrolitos, que lo vamos a poder ver en el biograma de los pacientes también. Bueno, el nitrógeno ureico, o BU, como se le conoce habitualmente, es el reflejo de la eliminación de urea del cuerpo, ¿no? Y por eso se utiliza para determinar si hay o no buena eliminación de los productos nitrogenados. Parece que ellos son productos del metabolismo de las proteínas, ¿no? Cuando está aumentado el nitrógeno ureico, que es la urea, pues decimos que el paciente está con uremia, que ya tiene el concepto de uremia. La creatinina, como dijimos, era el metabolito que se produce como producto del metabolismo, de la actividad de los músculos, ¿no? Y al aumentar la creatinina, que es el primer metabolito que nos indica que hay un daño en la función renal, pues por eso es el más utilizado. Los valores normales oscilan normalmente entre 0,7 a 1,4 aproximadamente. Eso depende, los valores van a depender siempre del laboratorio, del equipo que utilice y de la población a la que hay que examinar. El término azoemia se utiliza habitualmente para referirnos al aumento a nivel en sangre de urea y creatinina, ¿no? Que generalmente nos están indicando que hay una disminución del filtrado glomerular, que puede ser de causa propiamente renal o de causa extrarrenal. Y la azoemia también la podemos clasificar en prerrenal o postrenal. Prerrenal, cuando el problema que afecta el funcionamiento renal está antes del riñón, fundamentalmente relativo al flujo sanguíneo. Si no hay un buen flujo sanguíneo que llegue al riñón para que éste pueda hacer la función de filtración, pues va a afectar. Y si esto ocurre de manera normal, pero hay una dificultad al flujo normal de los elementos de desecho, sobre todo la orina, pues esto va a producir como un efecto de retroalimentación, va a afectar la función renal por la presión que esto va a provocar retrógrada hacia el riñón y va a dificultar y va a provocar un daño importante al riñón. Ahora sí nos vamos a las patologías. Comenzamos con la insuficiencia renal aguda. ¿Qué cosa es insuficiencia renal aguda? Entonces, cuando hablamos de insuficiencia, es que deja de funcionar el órgano. Si decimos que hay insuficiencia renal, ¿qué digo que hay? ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que no está funcionando bien los riñones. Hay un fallo de la función renal, o sea, no produce suficiente cantidad de orina, que también se elimina la cantidad de desecho. ¿Qué más? Toda la función. Lo que pasa es que bueno, hay algunas funciones que van a ser de otras en la insuficiencia renal. Esta puede ser aguda y crónica. ¿Cuál es la diferencia entre una insuficiencia renal aguda y crónica? La aguda puede ocurrir de manera súbita y la crónica puede ir avanzando progresivamente. ¿Qué más? ¿Otra diferencia? Sebastián, están locos por responderte. Sebastián y Samara, están locos por responderte. Samara. La aguda, como dijo su compañero. ¿La aguda qué? La aguda, como dijo mi compañero, es de un momento brusco. ¿Y qué más? Pero siguientemente a la aguda sigue la crónica. La crónica es la que es el proceso. Después de la aguda está la crónica. Sí, si es que sigue, si es que no va. Si es que sigue. Si es que sigue. ¿Y si no va? ¿Y si no qué? Y si no, se convierte crónica. La aguda puede llegar a complicación. Eso sí sigue. ¿Y si no? Y si no, sigue en aguda. Sigue en aguda. Te queda ahí aguda. Hasta que se realice un tratamiento.
y se pueda. Hasta que se realice un tratamiento. Y si realiza el tratamiento, Ya no se convierte en aguda. ya no es aguda. Ya. ¿Qué se convertiría? Sigue siendo igual de insuficiencia. Sigue siendo insuficiente. Hasta que se controla la aguda. La aguda tiende, es brusca, pero además se recupera, es rápida, repentina y tiende a recuperarse. Habitualmente tiende a recuperarse de manera normal si se elimina la causa que lo produjo o con tratamiento, ¿no? Si yo tengo una disminución, a ver, si yo, ahorita les dije, si yo tengo una pérdida sanguínea importante, una pérdida de volumen sanguíneo, por tanto, mi organismo va a garantizar sangre para aquí, al corazón y el cerebro, se olvidó del riñón, mi riñón no tiene y produce una insuficiencia renal aguda. Pero si eso se restablece y no llegó a provocar un daño importante isquémico a nivel del riñón, pues todo vuelve a la normalidad. ¿Okay? Entonces tiende a recuperarse. Recuperar. No es que si sigue ahí aguda, porque si sigue aguda y ahí provoca daño en el tejido, o sea, isquemia, que puede llevar a la necrosis tubular, pues ya es un daño permanente y ya se convierte en crónico. Dice, como bien dice acá, la caída brusca casi siempre es reversible y el filtrado glomerular, que casi siempre se acompaña de oliguria. Como hay caída de flujo sanguíneo, no hay volumen para filtrar, por tanto hay oliguria, ¿no? ¿A qué llamamos oliguria? Cuando la orina es... ¿Qué cosa? ¿Qué cosa es oliguria? Oliguria es la disminución de la cantidad de orina y anuria es cuando no hay. ¿Y la cifra? Ah, ni idea. Eso es fundamental, eso son cosas que queremos saber, así lo van a ver ahora. Dice, bueno, si hay oliguria y además también hay una retención de productos azuados, o sea, aumenta, o sea, hay azuemia porque aumenta los productos azuados, o sea, nitrógeno, la urea y la creatinina a nivel de sangre, como consecuencia de eso. Y esto va a llevar a alteraciones importantes en el metabolismo de la cadena electrolítica, porque se tiene líquido, se tiene electrolito, y bueno, va a alterar también el equilibrio ácido básico, la presión arterial. ¿La tenés mi contraseña? Oh, bien. Entonces, es un síndrome clínico moral que va a resultar, como ya dijimos, de esta suspensión brusca de la función renal, del filtrado glomerular. Y que va a traer unas perturbaciones importantes en todo el metabolismo del cuerpo. Empezando por como se retiene líquido, se retiene electrolito, pues eso va a provocar importantes afectaciones sistémicas en el organismo. La oliguria es lo más frecuente, pero puede haber insuficiencia renal no oligúrica, o sea, donde hay orina normal o poliúrica, incluso poliúrica, orina mucho. Pero lo que no va a eliminar son los productos de desecho del organismo. A pesar de que orina mucho, no está eliminando los productos de desecho y eso también es una insuficiencia renal, ¿no? La insuficiencia renal se clasifica en prerrenal, renal y posrenal. Y eso es pregunta de examen de grado. ¿Qué cosa es insuficiencia renal? Y la clasificación en renal, prerrenal, renal y posrenal. Pregunta de examen de grado. Yo, por ejemplo, hago un ejemplo cantidad. Y poner ejemplo, pedir ejemplo de cuál es la causa de una, de otra y de la otra. De la causa prerrenal, la he dicho ya. Sí. O sea, todas aquellas que llevan a pérdida de volumen sanguíneo pueden provocar una insuficiencia renal aguda. O sea, todos los estados de hipoperfusión tisular, o sea, los estados de shock, pueden llevar a una insuficiencia renal aguda. Igual que el shock es una pregunta de examen de grado. Tiene todo el mundo que saber el shock, la clasificación, etc. Eso vamos a hablar otro día. En casos clínicos que le vamos a poner. Entonces, prerrenal, renal y posrenal. Renal es
propiamente del riñón, y la porrenal generalmente ya debajo del riñón, que es de causa obstructiva, ¿no? De causa obstructiva. Si hay, sobre todo, ahí afecta la obstrucción puede ser intrínseca del mismo sistema urinario o por fuera, por compresión, ¿no? Como ocurre la compresión de las embarazadas. El crecimiento del útero de las embarazadas, pues lo que hace es comprimir los uréteros, pero si por ejemplo una embarazada tiene un solo riñón y se produce una compresión importante del urétero, pues del que le queda, pues eso va a provocar una afectación importante, porque eso va a meter una presión, va a impedir que haya un drenaje adecuado de orina y puede meter una presión hacia atrás, hacia el riñón, que va a afectar el funcionamiento del órgano, ¿no? Y en las personas que hay tumores, sobre todo cuando tienen un solo riñón y comprimen en una vía urinaria, pues puede llevarlo a esto con gran facilidad. Para la prerenal, como ya dije, hay una alteración de la hemodinámica, o sea, la hemodinámica general del cuerpo, o sea, del volumen sanguíneo, que no permite que llegue suficiente flujo sanguíneo al riñón, ¿no? Esto va a llevar a que el filtrado glomerular disminuya y, bueno, pues como consecuencia, el riñón no va a recibir sangre para filtrar, para funcionar, pero tampoco va a recibir sangre para unirse como órgano, y esto puede llevarlo a la isquemia de la estructura renal, ¿no? ¿Cuáles son las enfermedades que llevan eso? Todos los estados de shock, de deshidratación, la insuficiencia cardíaca. ¿Aparece qué cosa es la insuficiencia cardíaca? Cuando el corazón no puede tener la sangre. La incapacidad del corazón para mantener el gasto cardíaco, ¿no? De bombear la cantidad de sangre. Cuando eso ocurre, ¿qué pasa? Lo vuelvo a repetir, el organismo automáticamente prioriza el cerebro y el corazón, que a esos órganos no les falta, y los demás órganos los limita, ¿no? Y así mismo ocurre, por ejemplo, en los casos de anemia, donde hay dificultad para el transporte de oxígeno, cuando no hay un buen volumen de sangre, el organismo garantiza que la poca sangre que llegue al cerebro y al corazón, y los demás órganos se van a ver limitados, ¿no? Por eso que aparece la palidez cutánea mucosa por la vasoconstricción, porque es otro mecanismo de defensa. Se produce una vasoconstricción cutánea para evitar que llegue sangre a la piel, para que no se... o sea, para redistribuir esa sangre que llegue menos a la piel y llegue más a los órganos vitales. Eso pasa, por ejemplo, en la anemia. Es un mecanismo de compensación fisiológica. Entonces, todos estos trastornos que puedan llevar a una hipovolemia funcionante, pues pueden ser causa de insuficiencia renal aguda, ¿no? Por eso que es importante reconocer los estados hipovolémicos para poder tratarlos a tiempo y evitar que se produzca un daño a nivel renal. Porque si esto se mantiene durante mucho tiempo, va a pasar como dice Sebastián, sigue ahí aguda, y se convierte en crónica. Después de la aguda va a la crónica. Entonces, se produce un daño a nivel de la necrosis tubular aguda, y bueno, ya es un daño permanente porque hay una destrucción por la hipohipoxia del sistema tubular de la necrosis. La posrenal, que es la obstructiva, como les decía, puede ser por obstrucción intrínseca o extrínseca. Generalmente la compresión intrínseca casi siempre por tumores malignos o por otros procesos patológicos como la fibrosis retroperitoneal se puede observar también. Y en estos casos, bueno, pues la obstrucción de las vías urinarias pues evita que salga la leche, y esto es lo que va, como decía, va a provocar una presión hacia el órgano que va a llevar a que el órgano deje de funcionar de manera adecuada. En la renal, aquí la afectación puede ser tanto vascular, los vasos en el interior del órgano, de los glomérulos, del intersticio o de los túbulos. Todas las afecciones que pueden afectar a cualquiera de estas estructuras puede llevar a una insuficiencia de causa renal. A nivel del intersticio, las nefritis intersticiales son la causa fundamental. A nivel glomerular, la glomerulonefritis
está rápidamente progresiva y las postreptóxicas, que generalmente son de origen autoinmune. Ahí se va a provocar un daño de tipo inmunológico, pero se van a formar inmunocomplejos que van a precipitar a nivel de la membrana de los glomérulos y se va a desarrollar un proceso inflamatorio, la respuesta inmune que a la larga va a llevar a un daño importante de estas estructuras. Acuérdense que donde se hay una respuesta inmune, siempre detrás como parte de la respuesta inmune está la inflamación, ¿no? La inflamación es una forma de respuesta inmune y como consecuencia de todo proceso inflamatorio, pues siempre hay secuelas y daño a nivel de los tejidos. Y el organismo pues trata de compensar o de reparar eso, y esa reparación, cuando persiste en la agresión o la reparación, es algo que llamamos inflamación crónica. O sea, sigue el estímulo que está provocando la inflamación, como dice Sebastián, aguda, pero aparece la reparación, entonces ya se vuelve crónica, ¿no? Entonces, y siempre la crónica te va a llevar a fibrosis, a reparación, y esta fibrosis pues, va a marcar un daño importante a nivel estructural y por tanto funcional también del órgano. En cuanto a los vasos, bueno, pues la afectación de los vasos fundamentalmente se ve en el síndrome hemolítico urémico, en la toxemia del embarazo. Parece que la toxemia del embarazo es un estado de hipertensión y donde hay una afectación importante de la membrana. Parece que uno de los criterios para medir la toxemia del embarazo es medir los niveles de albúmina que sean para coagulación intravascular diseminada, que puede llevar a afectación de la microcirculación renal. Y la necrosis tubular aguda, que es una afectación a nivel de los túbulos, que se produce por isquemia, aunque el mecanismo puede ser isquémico o puede ser tóxico. El ejemplo más vivo de toxicidad a nivel de los túbulos renales lo tiene la gentamicina. La gentamicina es uno de los que más daño produce, toxicidad produce a nivel de los túbulos. Sin embargo, se sigue utilizando ampliamente como tratamiento, incluso para la sepsis urinaria como tal. En cuanto a la patogenia de la insuficiencia renal, bueno, va a depender fundamentalmente de los mismos mecanismos a los que habíamos hablado anteriormente: el prerrenal, renal y postrenal, ¿no? Y como dijimos, puede ser por causa hipóxica o por causa tóxica, ¿no? La isquémica es la hipóxica, que va a llevar a la disminución del flujo sanguíneo. Eso va a impedir que haya una buena producción de filtrado glomerular y de producción de orina, pero al mismo tiempo va a impedir que el órgano se nutra adecuadamente a su funcionamiento, ¿no? En cuanto se produce isquemia, se va a afectar tanto las células renales, que son las propias del tejido renal, como el proceso de filtración para formar la orina. Entonces, siempre, desde el punto de vista clínico, vamos a encontrar que la nefropatía, sobre todo en la insuficiencia renal, la característica fundamental, como no se eliminan los productos de desecho, o va a haber un aumento de los productos de desecho a nivel de sangre, y como el riñón va a ser incapaz de eliminar orina, electrolitos, etc., pues va a haber un desequilibrio hidroelectrolítico en los pacientes. Por eso me dice que es importante detectarlo a tiempo. Bueno, los cambios en la producción de orina, aquí están los conceptos que tienen que saberse siempre. Acuérdense con oliguria, que la producción de orina reducida, dice que menos de 400 mililitros al día. Normalmente, ¿cuánto es la cantidad de orina que eliminamos diario? ¿Cuánto? 1200. Alrededor de 1.200 a 1.500 mililitros, litro y medio de orina tenemos normalmente los adultos al día. Y entonces, si tienes menos de 400, estamos hablando de oliguria. Y decimos anuria cuando es menos de 70 a 100 mililitros al día. Y la poliuria, bueno, para la poliuria cuando hay un aumento marcado de la producción de orina, uno de los síntomas de la diabetes, ¿no?
Por eso dicen, los genios son los diabéticos, porque son los que no mean. Bueno, en este caso yo soy el diabético en el aula. De hecho, manifestaciones generales de la insuficiencia renal: la fatiga, la debilidad, náuseas, vómito, la pérdida de apetito, o sea, siendo menor la retención de líquido, que va a llevar a edema. Las alteraciones hidroelectrolíticas va a llevar a aumento de los niveles de potasio, disminuye la cantidad de calcio y aumenta la de fósforo. Va a llevar a hipertensión, en algunos casos también se puede producir hipotensión, ¿no? Pero en menor frecuencia, pero lo más frecuente es hipertensión. Cuando hay uremia, aumenta los productos azuados, pues va a dar un olor característico en el aliento, el prurito, aumenta el picazón en todo el cuerpo. Cardiovascularmente, pues puede haber arritmia y otras alteraciones cardiovasculares, y desde el punto de vista de los exámenes de laboratorio siempre vamos a encontrar los productos azuados aumentados. ¿Cuáles son las alteraciones que vamos a ver en la insuficiencia renal aguda? Si dijimos que el mecanismo era fundamentalmente isquémico, también podría ser tóxico, pero si hay isquemia, ¿qué es lo que queremos encontrar en el tejido renal? Dígame, el que me lo diga, pues tiene más puntos. ¿Qué dijo, doctor? Si el mecanismo habitual por el cual se produce, por ejemplo, la insuficiencia renal prerenal es la isquemia, lo que disminuye el flujo sanguíneo, ¿qué alteraciones morfológicas que operarían en la insuficiencia renal? Necrosis, muerte celular. ¿De quién? De las células renales. De las células renales, por ejemplo. De las nefronas. De las nefronas. ¿Sí? Y por tanto, si se produce afecta a las nefronas, pues acuérdate que las nefronas tienen el procúpulo, que tiene la cápsula, los nervios y el sistema tubular, que puede afectar todas las cosas, ¿no? Entonces, se va a depender fundamentalmente de la causa, pero siempre va a haber cambios celulares y puede llevar a un daño significativo. Acuérdense que la insuficiencia renal aguda casi siempre es reversible, ¿no? Si se trata de manera adecuada. Digo, va a depender de la causa, si es renal o renal. Generalmente las lesiones son reversibles, por tanto lo que vamos a ver son signos de inflamación, ¿no? Signos de inflamación celular y algunas alteraciones propias del metabolismo celular, pero si eso revierte, eso se vuelve normal. Si persiste, puede haber ya necrosis tisular, y bueno, y eso generalmente los primeros que van a ser afectados son el sistema tubular. Eso nos va a llevar a una necrosis tubular. En la causa renal, bueno, pues la lesión fundamental va a ser la isquémica, también va a haber señales de inflamación y de edema intersticial producto de la misma inflamación, pues acuérdense que hay edema en el tejido. Cuando la causa es glomerulonefritis, pues estamos hablando del proceso inflamatorio de los glomérulos, va a haber una proliferación de las células presanguinales, del endotelio, va a haber depósitos de inmunocomplejos a nivel de los tejidos, sobre todo la membrana basal, y va a haber una hiperplasia de las células epiteliales en estos casos. Cuando es por renal, va a haber una distensión, para poder que hay una obstrucción al libre flujo y la presión es hacia atrás y va a provocar una dilatación del sistema tubular, cambios en la morfología tisular y inflamación también intersticial. Tiene algunas preguntitas para que se hagan para su evaluación, autoevaluación. Insuficiencia renal crónica, bueno, como bien decía Peña, es la disminución de la función renal, pero de manera lenta y progresiva, pero sobre todo irreversible. Hay varias formas de definir la insuficiencia renal crónica. Bueno, primero,
La más aceptada es esta, la disminución de la tasa de filtrado glomerular por debajo de 60 mililitros por minuto por 1,73 metros cuadrados de superficie corporal. Pero también se puede definir como la alteración estructural del riñón, determinado por biopsia o por estudios imagenológicos que podamos ver alteración estructural del riñón. También lo podemos auxiliarnos del estudio del sedimento o histología, es la biopsia, que es imagenológico. Pero sobre todo, daño que persista por más de 3 meses de manera estructural, podemos decir también que es una insuficiencia renal. Clínicamente, ya saben lo que se va a producir, que es la incapacidad del riñón para llevar a cabo su función de manera crónica. Las causas pueden ser múltiples. La principal causa es la nefropatía diabética. Y después, todas las causas que llevan y tienen en común la hipertensión. Hay otra serie de alteraciones, afecciones, pero me parece que la insuficiencia renal crónica es donde desembocan múltiples patologías, es el final de múltiples procesos que van a llevar de una manera u otra a afectación del funcionamiento renal, que terminan al final de una insuficiencia renal crónica. Múltiples pueden ser, pero las dos causas fundamentales están. Y las que más vemos en la práctica clínica es la hipertensión arterial y la diabetes mellitus. Las afectaciones de la glomerulopatía crónica y la orinosis poliquística. Esas son las 4 causas fundamentales. Y el predominio de una u otra en las poblaciones mundiales va a depender de varios factores, sobre todo de las razas, de la etnia de las personas y la distribución geográfica de la población. Cuando decimos que hay daño renal, cuando hay proteinuria manifestada, hay alteraciones del sedimento urinario, o sea que lo vemos en el análisis general de orina, cuando centrifugamos y vemos sobre todo la presencia de nitritos, nos indica daño importante. Cuando hay alteraciones histológicas, o alteraciones a nivel de las pruebas de imagen, que nos indican que hay daño estructural, como les dije, que persiste por más de 3 meses. Diversos factores que pueden alterar esto y nosotros los negros somos más susceptibles a tener daño renal que las personas blancas. Aquí están los niveles de proteinuria. Bueno, puede ser una de las técnicas que se utiliza actualmente es la microalbuminuria. La técnica de microalbuminuria normalmente debe estar entre 30 a 300, más de 300, porque es patológica y es un indicativo de daño de la función renal. La insuficiencia renal se clasifica en 5 estadios. El estadio 1 y 2 hay que demostrar alteración estructural. Por eso habla de lesión renal, que lo tenemos que demostrar, ya sea por el sedimento, por la imagen o por la biopsia. Y la función renal está por lo que es el funcionamiento renal, y su filtrado glomerular está levemente alterado. Ya en el estadio 3 al 5 hay una afectación importante del filtrado glomerular, por debajo de 60 mililitros por minuto por 1,63 metros de superficie corporal. La medición del filtrado glomerular y la determinación de la proteinuria son los elementos clave para el manejo, seguimiento de los pacientes con insuficiencia renal crónica. El cuadro clínico va a variar según el estadio que tenga el paciente. Aquí tenemos algunas características desde el punto de vista clínico de cada uno de estos estadios y cuáles son los valores de creatinina y de filtrado glomerular que podemos esperar en cada uno de estos estadios. Ya el estadio 4 es un estadio el paciente ya presenta manifestaciones clínicas importantes, que nos está avisando de que ya el paciente necesita. Muchos pacientes en estadio 4, no necesariamente llegar al 5, ya tienen que ser dializados o iniciar su proceso de trasplante. Ya el estadio 5 es ya donde el paciente sí o sí tiene que ser dializado o trasplantado. ¿Qué es lo que vamos a ver desde el punto de vista de la insuficiencia renal crónica? Bueno, daño, inflamación y fibrosis son las 3 cosas que van a predominar. Entonces,
Si hay afectación glomerular, ¿cuáles son las alteraciones que vamos a ver? Ahí está, esclerosis, colapso de los capilares glomerulares, proliferación mesangial, atrofia de los glomérulos. Si hay lesiones tubulares, pues atrofia de los túbulos, fibrosis intersticial y la presencia de cilindros tubulares, ya sean hialinos celulares al interior de los túbulos. Y si hay inflamación, infiltración celular, inflamación, la presencia de células inflamatorias, sobre todo linfocitos y macrófagos, y edema. Alteraciones vasculares y la pérdida de nefrona, que es lo más característico de la persona. En cuanto a la evolución, acuérdense que la insuficiencia renal va sufriendo por etapas. Hay lesiones iniciales, y las lesiones iniciales se van a caracterizar fundamentalmente por daño glomerular a nivel de los túbulos, y en la progresión ya aparece inflamación, y esta inflamación pues, puede llevar a fibrosis y esclerosis. Y en la fase terminal, pues ya es cuando el paciente una pérdida importante de nefrona, y es cuando el paciente tiene que llevar a la diálisis de urgencia. ¿Aquí tienen alguna pregunta para su autoevaluación? Glomerulonefritis, rápidamente en aras del tiempo, es un término, como lo indica, itis es inflamación que abarca daño a la membrana de los glomérulos, de tipo inflamatorio, casi siempre mediada por causa inmunológica, por depósitos de inmunocomplejos a este nivel, y va a provocar daño de la membrana basal y el endotelio capilar de los glomérulos. Y esto va a permitir que haya un aumento del paso de proteínas, disminuye la liberación de productos vasoados, por tanto aumentar el sangre, y otra característica que van a tener la presencia de hematúrido, es típico de los glomerulonefritis. Hay varios tipos de glomerulonefritis. Aquí tenemos algunas características de algunas de ellas, de todas maneras, causas fundamentales de tipo inmunológico, como les decía. Los cambios que más van a disminuir es la hipercelularidad que se va a ver, los depósitos inmunos a nivel de la membrana, y el daño a los podocitos, la formación de las semilunas y fibrosis, ahí van a tener algunas características. Rápidamente quiero llegar al síndrome nefrótico. El síndrome nefrótico que es caracterizado por una proteinuria masiva, más de 3 gramos al día de pérdida de proteínas por la orina, y eso va a dar una importante hipoalbuminemia, y eso va a caracterizar al paciente por un edema en la nasarca, ¿no? Edema generalizado, eso lo vieron ustedes en semiología, con las características propias del edema renal. ¿Cuáles son? Normotérmico, Frío. No era más fácil de la mente como frío, blanco, cálido, de fácil poder le llaman ustedes. Indoloro. Y eso tiene que saberlo diferenciar del cardiogénico. Eso pregunta de examen, te lo preguntan así para una colateral, tienes que saberte la diferencia. Eso es lo que el paciente tiene edema. Entonces, generalmente dos causas fundamentales que lo producen el lupus, las lesiones, el lupus daña el riñón. Bueno, el lupus daña todas las estructuras del cuerpo, porque es una enfermedad sistémica. Pero el riñón es un lugar donde fundamentalmente el lupus afecta. Y la diabetes mellitus también es una causa importante de esto. Entonces, van a ver ahí dentro el daño que se produce a nivel de los organismos, que es la responsabilidad de esto. Las enfermedades que pueden provocar fundamentalmente la glomerulonefritis de grado mínimo, la de glomerulonefritis membranosa, la focal disecundaria o la nefropatía diabética. Las manifestaciones pueden ser, dice acá, síntomas generales y síntomas urinarios, fundamentalmente relacionados con el volumen sanguíneo y la retención de líquido. Las características, aquí tienen daño a los podocitos, va a haber fusión o borramiento de ellos, desprendimiento de los podocitos. Engrosamiento de la membrana basal, proliferación de las células meseniales,
esclerosis glomerular, los depósitos inmunes, que son característicos de la glomerulonefritis, del daño, y por último, síndrome nefrítico. ¿Cuál es la diferencia entre nefrótico y nefrítico? Y que siempre se acompaña de hipertensión. Esa es una característica fundamental. Es una glomerulopatía que siempre se acompaña de hipertensión, ¿no? Eso es una característica de edema e hipertensión en él, ¿no? Desde el punto de vista anatómico vamos a ver también hipercelularidad glomerular, engrosamiento de la membrana nasal, depósitos de inmunocomplejo, lesión endotelial, depende, da a ser fundamentalmente la causa que lleve al mismo, ¿no? Y bueno, con eso pues terminamos la clase.